Corría el año 2005. Estaba destinado como segundo año como maestro, había aprobado la oposición y era mi segundo año como maestro, concretamente en motriz. Antes de la fiesta se iba a venir mi madre conmigo, pero un dolor estomacal se lo impidió. 25 de mayo. Me llama mi hermano. A la mamá la tienen que operar de vida o muerte. Un dolor estomacal, una obstrucción intestinal, había truncado nuestra vida por completo. Recuerdo aquel viaje como si fuera ahora mismo. Para mí fue el viaje más corto en tiempo, pero a la misma vez el más largo de duración. Llegué al hospital de Baza, subí la escalera y justamente tuve la posibilidad de que mi madre estaba entrando justamente en el quirófano y tuve la posibilidad de poder llegar a verla antes de que entrase. Me agarró la mano y a pesar del dolor que tenía, a pesar de ese cáncer que estaba padeciendo, tuvo la capacidad de sonreírme. Aquel verano me tuvieron que dar quimioterapia y fue un verano realmente angustioso, doloroso, donde la casa se llenó de muchísima tristeza. Y fue en ese preciso instante en el que tuve que estar con ella cuando tuve la necesidad de refugiarme y evadirme en algo que me sacase de aquella situación que estábamos viviendo. Y fue cuando, hablando con mi padre, cogimos aquellos pequeños manuscritos que se conocían sobre la localidad de Benamahorén. Y fue en ese momento cuando empecé a leer, a escribir y a investigar. Quizás si no hubiera pasado aquello, en ese preciso instante, seguramente hoy no me encontraría con todos ustedes. Buenos días, buenas tardes, mejor dicho. Muchísimas gracias a los dos directores, a Raúl y a Miguel Ángel, por contar conmigo para esta segunda jornada sobre Beatriz Meyer. Si he querido comenzar con mi historia es porque precisamente quiero que nos preguntemos quiénes somos. Y para saber quiénes somos, lo primero que debemos hacer es preguntarnos cómo hemos ido construyendo ese somos. Es que ninguno de los que estamos aquí presentes somos la misma persona desde que nacemos, ya que dependiendo de nuestra experiencia, nuestra vivencia, los obstáculos que hayamos tenido que afrontar, los sueños que nos propusimos alcanzar, hemos ido construyendo nuestra propia personalidad. Pero es cierto que hay algo que forma parte de todo y cada uno de nosotros, que es nuestra comunidad, nuestra sociedad, nuestra familia, nuestra tierra. Es que nuestra identidad es todo un proceso de ósmosis, de intercambio, pero como no también un proceso de sedimentación, digamos que de capas que se han ido superponiendo la una a la otra, fruto de la huella de las diferentes civilizaciones que se asentaron en nuestra tierra. Lo que está claro es que yo no podría decir cuánto tenemos de cada una de las civilizaciones que estuvieron en nuestras tierras, pero sí puedo decir a ciencia cierta que gran parte de lo que hoy en día somos, de lo que hoy en día sentimos, de lo que hoy en día vivimos, gran parte de nuestras tradiciones y costumbres se sustentan en una huella morico-andalusí y judeoconversa que forma parte de nosotros, pero no somos conscientes de ella, y que tienen un origen, porque en definitiva todas las huellas tienen un origen. Yo soy maestro de profesión. Estando en clase de lengua, estábamos hablando sobre los diferentes gentilicios, y dije que la primera bandera que conocemos, la más antigua europea, es la bandera andaluza, y que lo sabemos gracias al poeta Ibn Akram, el cual la vio ondear por primera vez en la Alcazaba de Almería, concretamente durante el reinado de Al-Mutasí. Y que aquello lo sabemos gracias a ese acitano. Y le dije, bueno, ¿y de qué localidad era? Y dicen, de Guadí. Claro, ya lo habíamos repasado, porque acitano y Guadí la verdad que es difícil de compilar. Y entonces seguimos hablando sobre diferentes gentilicios de nuestras comarcas, de la comarca de Baza, de Guadí y de Huesca. Y en eso una niña me levantó la mano y me dijo, maestro, ¿y si era de Guadí, cómo que era musulmán? Y es que lo andalusí, lo mediterráneo, lo ajeno, hubo un momento en la historia de España que se decidió expulsarlo, eliminarlo. Como si esta tierra durante 8 siglos de su historia hubiera sido un puro desierto, como si aquí no hubiera vivido absolutamente nadie. Y es que se creó una homogenización hispana, donde debía existir una única etnia, una única raza y una única religión. Como si el andalusí, por el simple hecho de ser musulmán o judío, no tuviera derecho a vivir donde habían vivido sus padres, sus abuelos, en definitiva, sus antepasados. Yo no voy a hablar de historia, voy a hablar más bien de memoria. Dice el intelectual Antonio Manuel que para dejar de ser quienes somos, lo único que nos deben amputar es la memoria. Es decir, mirarnos en un espejo y no saber quiénes somos.
Y es que eso es precisamente lo que le ha pasado al pueblo andaluz. Somos diferentes, pero no somos conscientes de ello. Y tenemos un regionalismo internacionalista, pero es que no llegamos a creerlo. Antes de continuar, quiero hacer referencia al padre de la patria andaluza, Blas Infante. Blas Infante habla que él establece 3 periodos dentro de la era flamenca, como él lo denomina. Dice que el periodo del siglo XVI hasta el siglo XVIII le llama un periodo de ocultación. Es del siglo XVIII hasta principios del XX, cuando le llama de revelación incomprendida, y a partir del siglo XX, cuando le llama de comprensión, de revelación y de comprensión. Es que precisamente eso, estamos en un momento en el que empezamos a comprender de dónde venimos y quiénes somos. Pero realmente sabemos qué pasó durante 8 siglos de nuestra historia aquí en nuestra tierra. Quiero que escuchen el siguiente vídeo. Cerca del siglo X, Al-Ándalus florecía como uno de los centros culturales y científicos del mundo. Los musulmanes introdujeron, que no se nos olvide, los números arábigos que reemplazaron a los romanos, el número 0, que facilitó mucho el cálculo y les permitió hacer grandes avances en matemáticas, arquitectura, ingeniería y astronomía. También introdujeron en la península los cultivos como cítricos, arroz, algodón. Con el arroz y el algodón fabricaron papel, un secreto copiado de los chinos. Pudieron tener una biblioteca en Córdoba con más de 400.000 volúmenes, con una mayor difusión cultural y más avances científicos y tecnológicos. Hicieron grandes traducciones del griego, de obras de Aristóteles y Platón, y formaron grandes médicos y filósofos. Y es que Al-Ándalus fue un poderoso imperio que dejó una gran herencia cultural. Podríamos decir que fue el primer renacimiento europeo, pues mientras la Europa cristiana se mantenía en la oscura Edad Media en un largo letargo cultural, una Europa decadente que añoraba los tiempos de las grandes civilizaciones de Roma y Grecia, la civilización cultural islámica se situaba a la vanguardia comercial, cultural y científica. Y como heredera de las antiguas sociedades mediterráneas asentadas en la península, actuó como una sola civilización, compuesta de muchas a la vez, asimilando lo que ya en esta tierra existía, lo que ya sus pobladores tenían fruto de sus viejas tradiciones prerrománicas, judías, esotéricas, aderezadas con la creencia cristiana en sus distintas versiones, más la musulmana en formación. De ahí, por ejemplo, que la mihrab de muchas mezquitas andalusíes no está en Qibla, es decir, no apuntan a la Meca, o los denominados baños árabes, que son las mismas termas de la cultura romana. El mismo pueblo que se romanizó y quiso ser bizantino terminó aceptando progresivamente el Islam y hasta hablando en árabe, pero haciéndolo todo suyo, propio, único, nuestro. Y por la misma razón que siguieron bebiendo vino y bañándose en las termas bético-romanas, reprodujeron cervatillos y elefantes en Córdoba, leones y hasta sus mismísimos reyes en la Alhambra de Granada. Claro, ¿y qué tipo de fiestas se realizaban por entonces? Tenemos conocimiento que con Abderramán III no solamente se realizaba la fiesta del Ramadán, la fiesta del ayuno y del sacrificio, sino también se hacía la fiesta de la Ansara. Ya quiero que empiecen a reflexionar. La fiesta de la Ansara se festejaba el 24 de junio, donde las familias se juntaban alrededor de una familia, de una hoguera, la cual era saltada, y donde el agua tomaba un especial ritual mágico. Pero es durante el reino de Granada, cuando tenemos constancia no solamente de la fiesta del Ramadán, la fiesta del sacrificio, del ayuno, donde también se hacía la fiesta de la Ansara, donde tenía importancia corrida de toros, donde se hacían alardes, donde se hacían, y aquí lo digo entre comillas, fiestas fronterizas, pero también se celebraba el día de José del Antiguo Testamento, un 18 de marzo. Fíjense que cerca del 19. Se festejaba el día de Santa Catalina, se festejaba la muerte del padre Adán, una fiesta íntimamente relacionada con San Marcos, que a su vez esa fiesta está íntimamente relacionada con los vales romanos, pero que se festejaba también la Navidad, donde a los niños se les daban vacaciones durante esos días, donde se ponían puestos callejeros con diferentes postres que no estábamos acostumbrados durante todo el año. Pero es que además las familias se juntaban el día 1 y el día 6 de enero, y donde este último día, además, se intercambiaban regalos entre ellos. Lo que quiero decir es que las diferentes civilizaciones que se asentaron en una determinada zona se fueron adaptando a la sociedad que allí vivía, y no fue menos el cristianismo. De ahí que tenemos que pasajes de la mitología griega son prácticamente iguales que del Antiguo Testamento.
Pero es que la diosa Isis, la diosa Astarte, está íntimamente relacionada con la Virgen María. Pero es que incluso el dios Horus egipcio es prácticamente una descripción de Jesús, el hijo de María. Y si no, escuchen. En el Egipto antiguo se creía que Isis, la Virgen Reina de los Cielos, quedaba embarazada en el mes de marzo y daba luz a su hijo Horus a finales de diciembre. El dios Horus, hijo de Osiris e Isis, era el gran subyagador del mundo, el que es la sustancia de su padre, Osiris, de quien era una encarnación. Fue concebida milagrosamente por Isis cuando el dios Osiris, su esposo, ya había sido muerto y despedazado por su hermano Set o Tifón. Era una divinidad casta, sin amores, al igual que Apolo, y su papel entre los humanos estaba relacionado con el juicio, ya que presentaba las almas a su padre, el juez. Horus tenía 12 discípulos, realizaba milagros, era considerado como el camino, la verdad, la luz, el Salvador, el Hijo ungido de Dios, el buen pastor, etc. Fue enterrado y después resucitó. Recuerden, la única identidad positiva en el mundo es la mezcla, saber que en el otro hay una parte de lo que soy yo. Durante bastantes siglos existió una interpenetración cultural donde aspectos tanto materiales como inmateriales del Islam andalusí formaron parte de la corte cristiana. Es por ello que tenemos que Alfonso X impulsó la traducción del texto en árabe, Pedro I realizó los Reales Alcázares de Sevilla, un estilo más propio nazarí que del propio suyo, pero que Enrique IV de Castilla no solamente tenía una guardia mora, sino que vivía, comía a un estilo más propio nazarí que del propio suyo castellano. Con la llegada de su hermana, Isabel de Castilla, un nuevo sentimiento se apoderó de la corte. Su afán de formar parte de la corte europea, así como la visión que éstas tenían sobre la península, fundamentalmente sobre el sur peninsular, hizo que renunciase con voz firme y contundente sobre todo lo que tuviera que ver con los musulmanes y con los judíos. Pero ¿saben cómo lo hacía? Mientras que rezaba el rosario a la luz de una vela con un tasbih que podemos ver en la Catedral de Granada. Y si hubo un episodio que marcó un antes y un después, fue precisamente ese, es decir, la toma de la ciudad de Granada. El día destinado para la toma de Granada amaneció tan claro y radiante como los más hermosos de enero en aquella afortunada comarca. A la hora convenida salió Boabdil por una de las puertas situadas al pie de una torre junto a los 7 suelos. Traía ceñido al cuerpo un sayo negro, no como señal de luto, sino como distintivo de la dignidad real. Sobre los hombros un albornoz finísimo y en la cabeza un turbante blanco. El rostro grave, más pálido que de costumbre. Seguíale una escasa comitiva, como de 50 personas. Encaminóse a paso lento al cerro de Abaúl, donde encontró al gran cardenal de España y al conde de Tendilla con sus gentes que venían a tomar posesión de la Alhambra. Lo saludó el rey con dignidad sin proferir ni una sola palabra y bajó por aquellos recuestos en busca de los márgenes del Genil. Eran las 3 de la tarde. Se adelantó el rey don Fernando hasta muy cerca del puente del Genil e hizo alto en un recodo que forma el río, donde había a la sazón una mezquita. Allí aguardó el monarca que llegase Boabdil. Apenas le divisó, echó pie a tierra, acercándose en ademán de besarle la mano. Y como no lo consintiese el rey, le besó en el brazo derecho y le entregó las llaves, diciéndole estas sentidas palabras. Toma, señor, las llaves de Granada. Solo te pido que trates a aquellos habitantes con piedad y misericordia. No dijo más, ahogándose la voz en el pecho, y el rey don Fernando le abrazó en señal de amistad y le dijo algunas expresiones de consuelo. Tras la toma de Granada en un principio, el arzobispo Fernando de Talavera intentó en todo momento que aquellos granadinos aceptasen el cristianismo desde un punto de vista sincero. Y es por ello por lo que no solamente aprendió el árabe y se lo hizo aprender a sus sacerdotes, sino que incluso tradujo este idioma a la propia Biblia o incluso se hizo amigo de los propios imanes. Pero quédense con esta fecha, 1499. Los reyes católicos vuelven a visitar Granada en su reino y observan que mantenía el mismo aire musulmán con el que se lo habían dejado. Es por ello por lo que optan por el ideal del cardenal Cisneros, quien implantó una política de persecución culminándose con leyes que obligaban o a la conversión forzosa o al exilio. Y es que la razón del Estado no era sino que la razón de Dios. Los granadinos iban a ser cristianos a las buenas o a las malas. Y organizó bautismo en masa sin dilaciones ni escrúpulos. Y que no lo aceptaron sufrieron tortura, encarcelamiento y prisión. Y tras la gotita nacían los moriscos. Y los hijos de los moriscos
ya no iban a ser moriscos, iban a ser cristianos, porque habían sido bautizados desde su nacimiento. Pero aún así tuvieron que sufrir la persecución inquisitorial durante el resto de su vida. Y claro, ¿qué es lo que pasó? Que muchos de ellos se fueron. Muchos otros regresaron, pero ya habiendo cambiado el apellido. Pero hubo muchísimos que se quedaron. ¿Y quiénes se quedaron? Por un lado, los más pobres, quienes tomaron el apellido de su amo. De ahí que se diga que quien tiene padrino se bautiza. Por otro lado, los más ricos, bien cambiando su árbol genealógico, o bien casando a una de sus hijas con un cristiano viejo, de tal manera que guardaban su ascendencia. Pero quienes más lo sufrieron fueron los niños, los cuales fueron quitados de las manos de sus padres, enviados a seminarios y reeducados. Y los más rebeldes, y piensen que es un niño, los más rebeldes, con un hierro candente, marcaron con una S su barbilla y con un clavo su ceja, para que supieran que iban a ser esclavos durante el resto de su vida. Claro, ¿qué es lo que pasó? Que las calles se llenaron de un absoluto silencio. Nadie alzaba la voz, por miedo no solamente hacia ellos mismos, sino hacia su propia familia y a sus propios vecinos. Y a pesar de la imposición de una cultura y de una religión, quienes se quedaron intentaron mantener como si una resistencia íntima y clandestina se refiriese, sin significado para el cristiano viejo, pero con un bellísimo simbolismo para ellos, gran parte de lo que hoy en día somos, de lo que hoy en día sentimos, de lo que hoy en día vivimos, gran parte de nuestras tradiciones y costumbres, gran parte de nuestra forma de hablar, porque es que ya esas palabras habitaban dentro de nuestra garganta, y ya gran parte de nuestra propia toponimia de nuestros barrios, de nuestros lugares, de nuestras tierras, de nuestros paisajes. Y voy a poner un claro ejemplo. Yo soy de la localidad de Benamaurel. Benamaurel deriva de Bani, que significa hijo, Maurus, que hace mención a un origen mauritano, norteafricano. A uno de sus parajes, el más característico es el Berberí, que deriva de Berber, antigua tribu del norte de África. En lo más alto de nuestro pueblo, justamente al lado de la actual iglesia antigua mezquita, tenemos el mirador de la Afa. Afa deriva de Afa, que significa acantilado, o Al-Jafí, que es uno de los 99 nombres con que se nombra Alá, que significa el protector. Un mirador que está a la punta arriba, dentro de un barrio que es el barrio de la Alhambra. Alhambra deriva de Al-Hantak, que significa barranco, cueva abandonada. Desde ese mirador tenemos visión hacia la vega de Rahman. Rahman deriva de Ar-Rahman, que es otro de los 99 nombres con que se nombra Alá, que significa misericordioso con toda creación. Una vega bañada por el río Guardar, que deriva de Wadi Wada, que significa río cauce, que nace cerca de la Sagra, que deriva del Sagri, lugar fronterizo, y que pasando por Benamaurel cruza la pedanía de Cueva de la Blanca, Guad de la Banque, Río de los Árboles Frondosos, Huerta Real, Guad del Real, la Huerta del Río, hasta llegar a la falda del Cerro Jabalcón, la montaña del pueblo o de los pueblos. Es que es cierto que la montaña del pueblo de los pueblos, porque lo de nuestra zona podemos ir a Almería, podemos ir a Jaén, podemos ir a Murcia, podemos ir a Granada, pero cuando vemos ese pequeño cerro, lo primero que decimos es, ya estamos en nuestra tierra, es decir, ya estamos donde verdaderamente nacimos. Y hablando de nacer, cuando mi sobrina nació, mi cuñado colocó en su cuna una pequeña estampita de la Virgen y una cruz. Y yo le dije en ese momento que por qué lo hacía, por qué había hecho eso. Y ella me dijo que era como una señal de protección no solamente de protección general, sino fundamentalmente de protección ante el mal de ojo. Y claro, en ese preciso instante yo no le dije nada, pero sonreía hacia mí adentro, porque cobraba sentido gran parte de lo que había investigado. Los andalusíes, los granadinos, los moriscos, tenían especial predilección a todo tipo de hechizos, maleficios, agüeros, sin olvidar la influencia que para ellos tenía el sol y la luna, fundamentalmente relacionado con el tema de la fertilidad no solamente del campo, sino también de los propios animales y por consiguiente de la propia mujer. Es que a influencias paganas ya existentes en la sociedad se le incluyeron influencias judías, así como influencias musulmanas en construcción, lo cual hizo que la sociedad andalusí fuera especialmente supersticiosa. Y cuando una sociedad es especialmente supersticiosa, lo primero que lleva consigo es un amuleto. El amuleto por antonomasia era la mano de Fátima. Y ahora viene lo importante. La mujer andalusí, la mujer granadina, la mujer morisca, cuando un niño nacía, se le colgaba de su cuello o bien una mano de Fátima, o bien una media luna, o bien versículo del Corán. Aquello la Santa Inquisición, cuando lo vio, lo quiso prohibir y obligó a los plateros a convertir aquello. ¿Y qué es lo que hicieron los plateros? Convirtieron la mano de Fátima en la Virgen María, la media luna en la cruz de Cristo.
y los versículos del Corán en versículos de la Biblia. Y creo que hizo la mujer andaluza, seguir haciendo lo que hacía, pero cambió el simbolismo, pero en ningún momento el significado que ello contenía. Al igual que hay muchas poblaciones donde a los niños, cuando nacen, cuando le crece el pelo, se le corta el primer mechón. Eso, en un principio, la Santa Inquisición creía que era para quitarle la mancha del bautismo, cuando en realidad lo único que estaban haciendo aquellos moriscos era seguir un ritual ancestral semita que se llamaba fada o entrena. Al igual que cuando un niño tiene sueño, cuando un niño llora, la mujer andaluza lo coge entre sus manos, lo mira y le canta una nana. Nana deriva de nanna, que no es ni más ni menos que duerme, duerme. Ay, mi niña morenita, no te asustes con mi pena, que las lágrimas que corren riegan a la hierba buena. Duerme, mi niña, duerme, la luna te mira, tu madre te quiere. Duerme, mi niña, duerme, la luna te mira, tu madre te quiere. Claro, y aquella mano de Fátima, que incluso nos la podemos encontrar en una de las entradas de la propia Alhambra, la Santa Inquisición quiso ridicularizarla hasta tal punto de convertirla en el zancarrón de Mahoma, que podemos encontrar en muchas de las representaciones de moros cristianos de toda Andalucía. Y aquella mano de Fátima, que era una señal de buena suerte, nosotros nos encontramos con que cuando nos hacemos una casa, yo ahora me he hecho una casa, cuando nos hacemos una casa lo primero que hacemos en mi tierra, y no sé si aquí también, pero en gran parte de Andalucía lo primero que hacemos es poner una herradura. Esa herradura, realmente nosotros decimos que es una señal de buena suerte, y claro que es de buena suerte, porque miren, los moriscos tuvieron que intentar aparentar ser más cristianos que los propios cristianos viejos, y aplicando la taquilla de puertas hacia afuera, intentaron ser más cristianos que los propios cristianos viejos, pero de puertas hacia adentro podían seguir siendo quienes eran, podían seguir comiendo como comían, vestir como vestían. Claro, esa herradura no cobraría sentido si no la encontrásemos en la casa de Andalucía que se asentaron en el norte de África. Pero no solamente en el norte de África, sino también en el Nuevo Mundo, donde allí no tuvieron que ocultar su verdadero significado. Es que esa herradura que nosotros la colocamos hacia arriba o que la colocamos hacia abajo, si nosotros la inclinamos, tenemos la media luna, el símbolo del Islam. Claro que era una señal de buena suerte, porque cuando entraban en su casa se sentían protegidos. Es que claro, las palabras, al igual que las personas, tuvieron miedo y se refugiaron en otras. Voy a poner un claro ejemplo. Aquellos moriscos que fueron expulsados, exiliados de sus tierras, se llevaron consigo las llaves. Vosotros pensáis, todo aquel inmigrante que se va de su pueblo, lo primero que hace es llevarse las llaves, porque su intencionalidad es volver y regresar a su tierra, es decir, a donde nacieron, a donde vivieron, donde tuvieron su máxima infancia. Muchos de los moriscos que se embarcaron en la galera no llegaron a puerto, fueron echados a la mar, porque muriendo a ellos, no solamente morían ellos como personas, sino también moría su propia identidad, su propia memoria. Aquello, cuando se tuvo constancia en esta tierra, aquello fue algo muy trágico, porque ya nunca más iban a saber de sus vecinos, de su familia, de sus maridos. ¿Y qué manera de recordar las cosas que haciéndolo recordar desde la más tierna infancia? Porque desde la más tierna infancia todo lo que se aprende nunca se nos olvida. Y hay una canción popular que todos conocemos que se llama ¿Dónde están las llaves? Matarilerileri, en el fondo del mar, Matarilerilerón. Mauta significa muerte.
Rella significa viaje. Si ahora cantas conmigo, ¿dónde están las llaves? Muertas durante el viaje, en el fondo del mar, muertas durante el viaje. Porque a partir de una canción popular infantil se hizo lo único que ellos podían hacer, transmitir a través de la memoria el sufrimiento que se le había hecho pasar. Y si hay una palabra que nos identifica a todos los andaluces y que incluso ya quieren apoderarse a nivel nacional, es aquella que da nombre al patrimonio de la humanidad por UNESCO, que no es ni más ni menos que el flamenco. Flamenco, ya lo dijo Blas Infante, y hoy actualmente existen teorías al respecto que lo verifican. Flamenco deriva de felá, que significa campesino. Cuando en árabe existen dos tipos de expropiaciones, cuando en árabe te quitan lo material, cuando te quitan tu casa, te quitan tu tierra, se dice que eres un mindú, la palabra era un mindundi. Pero cuando te quitan lo material, cuando te quitan tu casa, tu tierra, pero también te quitan tu forma de ser, tu identidad, es decir, tu forma de todo lo tuyo, es decir, tu interior, se dice que eres un menkú. Flamencú no hace referencia en sí al arte, sino a la persona que hacía el arte, al campesino exiliado, al marginado, al don nadie. Y si sabes por qué los flamencos se siguen saludando diciendo hoy en día a la paz de Dios, hermano, que no es ni más ni menos que lo que significa literalmente Salam Aleikum, pero que además siguen invocando a Dios constantemente en sus canciones a través de los olé. Olé no es ni más ni menos que Alá, que con el lema del agemeado era el olé, que no es ni más ni menos que lo que significa Dios en árabe. Existen diferentes palos y voy a poner un ejemplo de uno de ellos que nos llevaría a demostrarlo. Hablamos cuando, a ver si lo digo, la soleá posee los mismos melismas musicales que la llamada a la oración. Y la llamada a la oración encaja perfectamente con lo que es una soleá. Y aquí viene lo más importante. ¿Cómo se le llama el conjunto de oración en árabe? Salah. Cantar, el plural de salah es salawá. Por consiguiente, cantar por salawá no es ni más ni menos que cantar por soleá.
modo anecdótico, voy a hablar pero rápidamente sobre la seda, que como hemos hablado, una de las fuentes de la riqueza de la Alpujarra Granadina, concretamente de toda la economía granadina. Y es que, nada más que la Alpujarra Granadina se tenía constancia antes de la expulsión de los moriscos de más de 4.000 telares. Las mujeres y los hombres, de manera directa o indirecta, vivían en torno a ella. Y los niños tenían la costumbre de cuidar, mimar aquellos gusanos que llegarían en un momento a convertirse en mariposas. Una costumbre que a día de hoy, esa es una de mis sobrinas, una costumbre que a día de hoy, sin ser conscientes de ello ni saber el por qué, ha llegado hasta nuestros días. Y por ejemplo, en mi localidad se tiene la costumbre todavía los niños de conservar, de cuidar, de mimar a esos pequeños gusanos que llegarán a convertirse en mariposas, prácticamente como ellos, ¿no? Cuando llegan adultos, a volar de la familia. Voy a ir más rapidillo. Y seguimos. Pues sobre todo por el tiempo, ¿no? O sea, si querían sobrevivir aquellos moriscos, como he dicho, tuvieron que intentar ser más cristianos que los propios cristianos viejos. Y empezaron a irse de jarana. Jarana deriva de jarán, que significa lo prohibido. O irse de farra. Farra deriva de fara, que significa alegría. Pero que además empezaron a formar parte de las innumerables romerías que empezaron a ponerse en todos los rincones de Andalucía. Empezaron a beber en ella de manera desmesurada aquello que iba en contra de su religión, concretamente vino. Pero también empezaron a formar parte de la Semana Santa. Porque es que, bajo el velo del nazareno, por un lado guardaba fidelidad con tu hermano cristiano nuevo, pero con tu hermano cristiano, pero a la misma vez no se te veía como un traidor por tu hermano morisco. Y para que no tirasen de la manta, porque ese dicho también lo decimos mucho, como tire de la manta, pues para que no tirasen de la manta, porque en vez de las cancelas estaba el nombre de aquellos conversos, la misma manta que se utilizaría para la anda de la Virgen, la misma manta que servía para cubrir el rostro del nazareno. Y siempre la Virgen María. Es que Andalucía es considerada tierra mariana o tierra de María Santísima. Claro, esto tiene su explicación porque, claro, andaluces nos acercamos a ella en cualquier momento de nuestra vida, ya sea cuando muere un familiar, cuando nace un hijo, o en cualquier momento como refugio y consuelo. Pero es que esto no es algo nuevo. Es que los andalusíes ya le tenían especial devoción a la Virgen María. Y es que en el Corán, de los 114 capítulos que lo componen, el Sura 3 y el Sura 19 hablan del nacimiento y la natividad de la Virgen María. Y es que el propio andalusí, el propio granadino le tenía especial devoción. Es decir, lo único que tuvieron que hacer es utilizarla. ¿Qué es lo que hizo Isabel la Católica? Exactamente eso. La utilizó como unión como adoctrinamiento y como evangelización de la sociedad. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que los andalusíes, aquellos moriscos, la identificaron como suya, como su esposa, como su madre, como su señora. Hasta tal punto que fíjense qué relación existe entre una Virgen María, esta concretamente la de mi pueblo, con una novia andalusí, en la forma de vestir. Pero no es eso solamente, voy a ir más allá. Las novias andalusíes, que todavía se encuentran fundamentalmente en la parte de Túnez, en el norte de África, son subidas en un templete, portada por su familia, la cual es acompañada por música. Pero es que, más o menos, piensen como una romería andaluza. Pero es que va pasando por las calles y le van diciendo Yamila, Yamila, que significa guapa, guapa. Y desde los balcones le tiran pétalos de rosa. Pero es que, además, en momentos determinados, le cantan una parte introductoria de las nuevas andalusíes, que se le dice suata. Suata no es ni más ni menos que saeta. Y claro, si la Virgen María se introdujo en cada una de las poblaciones de Andalucía, ¿dónde se introdujo el cristocentrismo? Pues en aquellas poblaciones que fueron foco de la sublevación y expulsión de los judíos, de los moriscos. Y por eso nos lo encontramos en Balos, en la Hojas de Andarás, donde se asentó Poatil, pero también nos encontramos en multitud de pueblos de la Alpujarra, pero también en Galera, donde en Galera tuvo que incluso acudir don Juan de Austria, porque tal fue la muerte y tal fue el sufrimiento de aquella guerra, que incluso llegó a sembrar de sal sus campos para que nunca más pudieran tener frutos. ¿Y qué hizo? Introducir el cristocentrismo obligatorio, como convirtiéndolo en el patrón de la localidad. Y una fiesta que significó
como se dice, el poder del cristianismo frente a todo, y esa fue el Corpus Christi. Es que el Corpus Christi simboliza ni más ni menos que el triunfo del cristianismo frente a todo, pero es que además la eterna lucha hispana entre el bien y el mal. El bien representado por Jesús sacramentado, así como su poder civil y eclesiástico, pero además el mal representado por la tarasca y el demonio, pero además por todas aquellas festividades paganas que se cristianizaron. Gigante cabezudo, mojiganga, diabluco, pero cómo no también la imposición por Fernando de Talavera ya de la participación de los moriscos a través de su gremio, porque había que festejar ni más ni menos que el Corpus Christi. Por lo tanto, el Corpus Christi fue el triunfo del cristianismo, como he dicho anteriormente, frente a todo. Y claro, en aquellas poblaciones cuya toma fue muy importante, se introdujo celebrarla y hacer un ritual en torno a ella. Y por eso nos encontramos en Vera, nos encontramos en Almería, nos encontramos en Málaga, nos encontramos en Baza, pero que también nos encontramos en Granada, donde cada 2 de enero se realiza la toma de Granada. Una toma de Granada que se sigue realizando dentro del centro, exactamente igual que el ritual que dejó por escrito Fernando de Aragón. Y mientras que en el centro se estaba festejando su toma, los vecinos del Albaicín y del Sacromonte, donde mezclaron su sangre morisco, gitano y negro, acudieron hasta el siglo XIX, a finales del siglo XVIII, principios del XIX, acudieron a la Alhambra y resguardándose en su palacio e incluso en su propio patio, hacían un fuego y hacían resonar su guitarra, su castañuela, su pandereta, su propio cante, en un frío invernal de Granada y de aquella Alhambra que está a los pies de Sierra Nevada, cuyo pico más alto es el Mulhacén, que deriva de Muley Hassan, el padre de Bosnia. Es que claro, nos encontramos con un pueblo en el que el morisco acabó convirtiéndose en una hipérbole de lo católico. Es decir, te ocultas hasta que olvidas y enseñas lo que no eres hasta creértelo de verdad. Y hubo una fiesta en la que, por encima de todo, tuvieron que incluso representarse a sí mismos. Es decir, a un yo que no somos, o a un nosotros que no debemos serlo. ¿Y qué fiesta fue esa que se introdujo a lo largo y ancho de todo el reino de Granada, desde Benamahoma, que está en Cádiz, hasta Vera, que está en Almería? Nuestra fiesta, la fiesta de amor cristiano. ¿Por qué? Que la fiesta de amor cristiano era una fiesta que ya existía anteriormente como fiesta fronteriza, pero es que se utilizó como un proceso de evangelización y de adoctrinamiento, porque el púlpito sirvió como lugar de sermón y las representaciones eran un sermón como tal. Entonces se introdujo en cada una de las poblaciones a lo ancho y largo de todo lo que fue el antiguo reino de Granada. Por eso tiene sentido la fiesta de amor cristiano, porque fueron como una señal de evangelización y de adoctrinamiento de una población, donde tú representándote a ti mismo ibas a decir que ya no eras morisco, que ya no eras musulmán, que ya ibas a ser cristiano porque renegabas de tu propia fe. Y claro, y alrededor de esa fiesta de amor cristiano se introdujo un arte culinario y una gastronomía, la cual algunos platos estaban permitidos por su religión, pero hubo otros que se tenían que comer públicamente, porque comiéndote públicamente ese plato, tú estabas demostrando que renegabas tu fe. Y hay un plato que por encima de todo todos lo conocemos, que no ni más ni menos que es el plato alpujarreño. El plato alpujarreño está compuesto por carne de cerdo, prohibida por los musulmanes, y por morcilla, sangre, prohibida por los judíos. Y cuando tú te lo estabas comiendo públicamente, estabas demostrando que ya estabas renegando de tu propia fe, es decir, que tú ya eres cristiano. Y claro, muchos, por ejemplo, por poner otro ejemplo, podríamos poner más ejemplos, ¿no? La gafina, muchos más ejemplos de platos. Pero voy a hacer mención a uno, porque en la cuenca de Almanzora, la gente de la cuenca de Almanzora, de la zona de Baza, todos fueron expulsados en dirección a Castilla-La Mancha, hacia el norte, hacia León. Nos encontramos con un plato que incluso ya en el Quijote, Miguel de Cervantes lo deja por escrito al principio. Y es ni más ni menos que el que se llama Duelo y Quebranto. Duelo y Quebranto, cuando lo pone Miguel de Cervantes, era muy consciente de lo que estaba diciendo. Lo que estaba diciendo era que el Quijote ya de por sí era cristiano viejo. O por lo menos se sabía. Porque cuando tú te comías ese plato, tenías el duelo mientras que te lo estaba ingiriendo.
porque ni más ni menos lo que estaba haciendo era quebrantar tu propia fe. Es decir, que el nombre del plato, telita. Y claro que tenemos un pueblo que siguió haciendo lo que hacía, pero que olvidó por qué lo hacía. Que siguió rezando a través de la música, pero sin saber a qué se refería. Que siguió diciendo palabras, pero sin saber qué significado contenía. Y claro, como he dicho, donde hubo morisco del sur peninsular, hubo fiestas de moris cristianos. Y por eso nos encontramos en lugares tan recónditos que no tienen sentido, como es el sur de Galicia, el norte de Portugal o norte de León, porque es que allí hubo un asentamiento de moriscos. Pero es que también nos encontramos en diferentes lugares de todo el planeta. Y aquí quiero llegar. En América es donde vemos consagrado lo que nos diferencia a los andaluces. ¿Y qué quiere decir eso? Que volvimos a diferenciarnos a pesar de esa homogeneización y de esa imposición de una cultura y de una religión. Es que nos encontramos que la tapada de Almería es exactamente igual que la cobijada de Vejer de la Frontera, pero es que a su vez la cobijada de Vejer de la Frontera es igual que la tapada de Lima. Pero es que no solamente eso, sino los tumultuosos barrios, los tumultuosos bazares de Lima, por los viajeros románticos lo comparaban con Damasco, pero también con Córdoba y con Granada. Pero cada vez los numerosos toponimias de barrios, de lugares, de paisajes que se introdujeron dentro de lo que fue América. Es que, fíjense, de las 3 calaveras, 2 eran andaluzas, capitaneadas por andaluces. Quien habitó tierra fue Rodrigo de Triana, quien en la última tesis doctoral que se ha realizado se demuestra que era morisco. Pero es que no solamente cuando se fueron, porque iban en busca de una vida nueva, muchos eran agricultores, ganaderos, alarifes, artesanos, pero hubo también descubridores. Entre ellos nos encontramos con Gonzalo Jiménez de Quesada, quien descubrió, quien dio nombre a Bogotá. Pero es que también tenemos a Antonio de Mendoza Pacheco, virrey de México. Pero es que, además de descubridores, nos encontramos no solamente hombres, sino también mujeres. Es que las mujeres se llevaron consigo algo muy importante, que fue el universo bético andalusí. Porque ni más ni menos nosotros aprendemos a partir de lo que nos enseñan las primeras manos que nos cogen. Y las primeras manos que nos cogen, los primeros sonidos que escuchamos, todo lo primero está traído por nuestras madres. Aquellas mujeres, aparte de estar en la agricultura, en la ganadería, en diferentes campos, ¿no? La mayoría se dedicaron a ser nodrizas. Por eso se dice que el castellano o el español más hablado no es ni más ni menos que el propiamente andaluz. Y claro, ¿qué es lo que pasó? Y entre ellas tenemos que nombrar a una morisca almeriense, que fue Beatriz de Salcedo, la primera encomendadora de Perú, que a la misma vez fue la primera en sembrar trigo en aquellas tierras. Y claro, ¿qué es lo que pasó? Que aquello que funcionaba aquí, pues lo único que tenía que hacer era llevármelo allí. Y en ese llevármelo allí, nos encontramos con una fiesta en la que, bajo una máscara, tuvieron que intentar hacer una cosa brutal, que es el morisco representar al cristiano y el indígena representar al moro. Es decir, menuda capacidad de resiliencia. Y por eso nos encontramos con muchísimas fiestas de moros y cristianos en lo que es toda América. Porque es que volvemos a lo mismo. Si esto sirve aquí, esto me lo llevo allí. Por lo tanto, sirvieron como un proceso de evangelización y de adoctrinamiento. Es que Andalucía tiene su propia personalidad, una identidad única que la diferencia no solamente de España, sino del mundo. Por su posición geográfica, un punto de encuentro entre 2 continentes, Europa y África, entre 2 de los mares más universales, el Mediterráneo y el Atlántico. Es que Andalucía es una tierra hospitalaria, acogedora, cultural. Quizás se deba a esa encrucijada de cultura que se asentaron en esta tierra desde los primeros pobladores de Europa, que nos encontramos en Orce, en la provincia de Granada, hasta la actualidad. Tal vez sea fruto de los diferentes restos arquitectónicos que nos encontramos de diferentes civilizaciones, tartesos, íberos, fenicios, romanos, visigodos, musulmanes, cristianos, entre los que yo destacaré, por un lado, la mezquita de Córdoba, la Giralda de Sevilla y la Alhambra de Granada. Pero es que Andalucía es tierra de verdaderos artistas universales. Tenemos poetas como Federico García Lorca, Antonio Manuel Machado, María Zambrano, músicos como Falla, como Turina, como Paco de Lucía, pintores como Velázquez, Murillo, Picasso,
pero tenemos cantantes como Enrique Camarón, Enrique Morente, Camarón, entre otros y otros tantos de otros siglos, como fueron Lucano, Maimones de Igualada, Mariana Pineda, e incluso dos emperadores de Roma, como fueron Adriano y Trajano. Antes de nada, quisiera daros las gracias por haber estado tan atentos, que estoy con la mirada ahí mirándome. Pero siempre me gusta despedirme con unas palabras. Yo siempre digo que no se puede amar aquello que no se conoce. Y aquello que no se conoce no se puede amar si no tenemos inquietud e interés por saber esos orígenes. Esto para mí fue el mayor regalo que obtuve. Después de 15 años investigando, pues hace 2 años se me otorgó el premio Memorial Blas Infante. Y bueno, he traído libros por si alguno estáis interesados, porque ya la misma vez me los traigo. Y para mí fue algo que me marcó un antes y un después, porque fue un momento muy importante a nivel profesional, pero un momento muy malo a nivel personal. Por lo tanto, uno con el otro, yo creo que se equilibraron, ¿no?, en ese momento. Y como he dicho, tenemos que amar y respetar y conocer nuestra identidad, nuestra idiosincrasia. Y que siempre me gusta despedirme con una frase, y es que somos lo que somos, porque realmente un día fuimos lo que fuimos. Muchas gracias.